Bueno, ¿qué tal a todos? Hoy les vengo a mostrar una nueva idea que se me ocurrió, que seguramente ya existe, pero quiero que ustedes me ayuden a ver porque he estado investigando en internet si esta fórmula ya existe o algo a que se le parezca, que yo supongo que sí, pero bueno, de todas formas ahí va. En primera, esta fórmula la deduje intentando hacer una suma de perímetros que se sobreponían sobre un enrollamiento. Ejemplo, cuando nosotros hacemos embobinados o enrollamos un hilo sobre sí mismo, entonces y uno quiere saber cuánto material se va a llevar en el perímetro de largo, de cable, de cualquier hilo, pues para eso se me ocurrió esta fórmula, que seguramente ya existe, en donde esto representa la suma de todos los perímetros. Es por eso que tiene la P, desde I igual a 1 hasta N, donde N viene siendo las vueltas que nosotros damos sobre el propio cable. Entonces yo llegué a esta expresión en donde resulta que va a ser 2pi veces el número de vueltas que demos. Luego eso multiplica al radio inicial que tenemos más el número de vueltas partido entre 2 por n-1, y esto por un delta R. Este delta R lo hice porque se considera el grosor que tenga el cable, hilo o material que estemos usando. Entonces vamos a la demostración. Hay que considerar esto. Imagínense que aquí tengo un cable enrollado sobre un núcleo de cualquier cosa. Lo voy a dejar separado por el momento. Entonces nosotros sabemos que este cable va a tener un cierto calibre, ¿no? Que en este caso va a ser nuestro delta R. ¿Por qué delta R? Porque ese radio se va a ir sumando a cada vuelta que damos. Entonces, veamos. Podemos poner como el perímetro 1, pues se calcularía normal, ¿no? Vamos a tener aquí un núcleo de radio inicial, ¿sí? Entonces, pues sería la fórmula normal, que es 2pi por ese radio inicial. Entonces empecé yo a desarrollar el perímetro 2, el perímetro 3, y esto pues continuaría n veces. Y en este caso, aproximando, ya sabemos que no son perfectos círculos uno sobre otro, pero yo lo vi así. Entonces la siguiente vuelta ya sería 2 veces pi, y ahora mi radio nuevo sería ese radio inicial más ese incremento que tuve en el propio radio. Entonces quedaría 2pi por el radio inicial más ese incremento en el radio. Y para el tercero me quedaría 2pi por ese incremento inicial más 2 veces ese incremento, ya que ahora lo voy a tener 2 veces sobre sí mismo. Y así continuaría. Entonces yo me planteé lo siguiente. Bueno, lo que quiero sumar son perímetros subíndice I. ¿Cuántas veces? Pues n veces, empezando desde el primero. Es por eso que terminé en esta forma. Esto dije, pues ¿cómo sería? Aquí lo tenemos. Aquí me di cuenta que para introducir más fácilmente este factor de delta R, podría verlo en el primero como tener 0 veces ese incremento, más 0 veces ese mismo incremento, lo cual pues no cambia la fórmula, ¿no? Y van a ver por qué es más fácil verlo así. Bueno, entonces puse los primeros 3, 4 términos, que quedarían como... Bueno, esto vendría siendo perímetro 1 más perímetro 2 más perímetro 3 hasta más perímetro a la n-1 más el perímetro a la n. Bueno, el perímetro n o el enésimo perímetro. Ahora pues voy a escribir esto, ¿no? Para cada valores de p. Viendo esto, me quedaría que la suma de los perímetros desde I hasta n sería el perímetro 1
como ya vimos, sería 2pi por el radio inicial más 0 veces ese incremento. El perímetro 2 sería 2pi por el radio inicial más 1 vez ese incremento. El tercero quedaría 2pi radio inicial más 2 veces ese incremento en mi radio. Y esto continuaría, ¿sí? Como ahí lo podemos ver. Esto, ¿cuál sería el siguiente término? Pues vamos a poner el de p sub n-1, que vendría siendo, lo voy a poner aquí abajo, que vendría siendo más, voy a poner aquí los puntos suspensivos, más, pues ¿qué viene siendo? Si se dan cuenta, tenemos 2pi. Y el radio, el subíndice del radio es el número del perímetro. Si se dan cuenta, para el perímetro 1 tenemos un 1 aquí en el radio inicial. El perímetro sub 2 va a tener, si se dan cuenta... No, perdonen. Este es menos 1 vez este. Si se dan cuenta, siempre es el radio inicial. Y luego el coeficiente del incremento en el radio sería el número del perímetro menos 1. Así 1 menos 1 sería 0. 2 menos 1, aquí tengo el 1 aunque no se ve. Luego 3 menos 1 sería 2. Y así incrementaríamos. Si se dan cuenta, siempre mantenemos el radio inicial. Por lo tanto, aquí tendríamos 2 veces pi por el radio inicial más, sería n menos 1 menos 1. Entonces sería n menos 2 veces el radio, el incremento en el radio. Y el último término, el término n, que sería 2pi por el radio inicial más, ¿cuántas veces? Sería n menos 1. N menos 1 veces ese incremento en el radio. Entonces, yo me di cuenta pues que aquí vamos a tener en todos el factor 2pi. Por lo tanto, puedo sacar el 2pi a multiplicar como una factorización normal. Entonces me quedaría igual a 1 hasta n, la suma de perímetros sería igual a 2pi. Y todo esto multiplicaría ¿a cuál? El radio inicial más 0 veces delta r, que sería el primer factor, más el radio inicial más 1 vez el radio inicial, ¿sí? Así, no voy a poner los demás hasta sumar el... Ahora, como les estaba diciendo, una vez que ya factorizo el 2pi, entonces me quedaría el radio inicial más 0 veces el incremento en el radio, más el radio inicial más 1 vez ese delta r, hasta el radio inicial más n menos 2 veces, como aquí, ese incremento en el radio. Y la última parte sería más ese radio inicial más n menos 1 veces ese incremento en el radio. Si se dan cuenta, esta es una suma y no, en este caso no alteraría si quito los paréntesis de aquí, ya que todos serían positivos. Claro, este es un factor que está multiplicando, pero solamente a este delta r. Muy bien. Si se dan cuenta, tengo un R aquí, luego un radio inicial aquí, otro radio inicial aquí, y así voy a tener radios. Pero ¿esto de qué va a depender? O sea, ¿cuántos radios voy a tener? Pues n radios iniciales. Si yo sumo todos esos, voy a tener n veces ese radio. Por lo tanto, puedo expresarlo así. Entonces me quedaría la suma desde i igual a 1 hasta n de p sub i de 2pi. Y me quedaría adentro, si yo sumo todos los radios iniciales, me quedaría n veces el radio inicial. Y luego ahí veamos esto. ¿Están de acuerdo? Todo esto lo voy a sumar con 0 veces delta r más 1 vez delta r más 2 veces delta r más 3 veces delta r, así hasta más n menos 2 veces delta r, como lo vemos aquí, más n menos 1 veces delta r. O sea, solamente voy a llegar hasta n menos 1 veces delta r.
¿Por qué? Porque al principio empieza con 0. Entonces, esta suma, ¿cómo la podríamos simplificar? La suma de estos delta R. Pues quiero que se den cuenta de algo. Como una vez lo dedujo el gran matemático Gauss, n-1 más el 0 que tenemos acá, estamos sumando los factores, me dan n-1, ¿no? Luego, este 1 de aquí más n-2 me da n-1. Luego aquí voy a tener un n-3. Al que le voy a sumar 2 me da n-1. Por lo tanto voy a tener varias veces el n-1. ¿Y cuántas van a ser? Pues van a ser la mitad de estas. ¿Sí? Pero n veces. O sea, me va a quedar... Por ejemplo, si nosotros vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo con con la suma del 1 al 100. De 1 más 2 más 3, esta todos los conocen, más 99 más 100. Si se dan cuenta, aquí tengo 100 más 1, luego 99 más 2, luego va a ser 98 más 3. Entonces voy a tener el 101. ¿Y esto cuántas veces? Que vendría siendo 100 veces, ¿no? 100 veces entre 2, porque van a ser 50 veces. ¿Están de acuerdo? Porque estoy tomando uno aquí, uno acá, uno aquí, uno acá. Entonces voy a tomar la mitad. Lo mismo vamos a hacer aquí, pero expresándolo con el n-1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si se dan cuenta, aquí resulta que es el último término dividido 2 por la suma de este más este, ¿no? La suma de 0 más el n-1 es n-1. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente. Sería 2pi. Sería n por el radio inicial. Y luego más. ¿Están de acuerdo que el último término es n-1? Ese término lo voy a tener esta cantidad de números o de veces dividida 2. Como aquí, el 101 lo voy a tener 100 veces dividido 2. ¿Sí me entienden? Lo voy a tener en este caso n veces. Aquí, aunque se vea n-1, lo tengo n veces por este 0. Este n-1 lo voy a tener n veces, ya que estoy empezando desde 0. Y si se dan cuenta, 0 forma parte del primero. Si hubiera empezado desde este, aquí sería diferente. Pero lo estamos tomando como esta suma voy a tener n veces partido 2. ¿Me explico? N entre 2 por n-1 y luego s delta r, ya que lo sumamos. Sumamos del inicio al fin. Y nos quedaría la fórmula, que si se dan cuenta es la misma. 2pi por n, que sería 2pi por n por radio inicial. Aquí tenemos 2pi n. ¿Por qué? Porque de aquí, una vez con esto, ya nos queda la fórmula. ¿Se dan cuenta? Esta fórmula de aquí es esta misma. Claro, de aquí podemos factorizar la n. Y ya la fórmula final nos quedaría la suma de los perímetros, que pues va a ser para calcular la longitud, va a ser igual a 2pi n, todo eso multiplicado por el radio inicial más n-1 entre 2 por el incremento que tenemos en el radio a cada vuelta. Ahí, como lo pueden ver. Vamos a hacer un ejercicio rápido para demostrar que sí funciona. Vamos a hacerlo aquí. Tengo que la fórmula va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de los perímetros, va a ser igual a 2pi n por el radio inicial más n-1 entre 2, esto por delta r. ¿Sí? Entonces imaginemos que nosotros tenemos que sumar 3 perímetros. Imaginemos que son 3 perímetros, n es igual a 3. ¿Sí? Y a cada perímetro le vamos a aumentar, ¿qué les parece? 0.5 centímetros.
así decirlo, ¿no? Y el radio inicial que vamos a tomar, o sea, del núcleo que pongamos o de la base que sea de un radio de 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Para sacar la suma de los perímetros, si son 3 y a cada vuelta son 0.5, pues el primer perímetro me quedaría. Perímetro 1 pues va a ser simplemente pi por radio inicial, ¿no? ¿Sí? Este radio inicial lo pueden considerar ya con el calibre o simplemente pueden considerar el radio del núcleo. O sea, depende, el primer radio que pongamos. Si nosotros tenemos 3 vueltas, a cada vuelta tenemos un incremento de 0.5 centímetros en el radio y un radio inicial de 5 centímetros. Entonces, pues nosotros simplemente agarramos y el primer perímetro sería 2pi por el radio inicial. Luego, el perímetro 2 sería 2pi por el radio inicial más S delta R. Y luego el perímetro 3 sería 2pi por ese radio inicial más 2 veces el incremento. Y luego sumaríamos todo esto, ¿no? Que de este sería 2pi por 5 centímetros. Luego esto sería 2pi por 5.5 centímetros. Y luego sería 2pi por 5 más 5. 0.5 por 2 sería 1. Entonces 5 más 1 serían 6 centímetros. Y todo esto, si lo meto a la calculadora, sería 2pi por 5. Luego más otros 2pi. Pi por 5.5. Y luego más 2pi por 6 centímetros. Y me sale que la suma, o sea el perímetro total o el largo total del cable que vamos a necesitar, sería de 103.67 centímetros. O lo que es lo mismo, 1 metro con 3 centímetros aproximadamente. Ahora, si nosotros lo hacemos por la fórmula, pues simplemente sustituimos aquí la n, ¿no? Y el radio inicial y el delta R. Entonces nos quedaría que el perímetro total sería 2pi por 3, que es n. Luego todo esto va a multiplicar el radio inicial, que es de 5 centímetros, más n menos 1, que como es 3 menos 1 es 2, ¿no? Entre 2, esto va a dar 1, por el incremento en el radio, que es de 0.5 centímetros. Esto lo voy a meter a la calculadora para agilizar los cálculos. Entonces me quedaría 5 por 5.5, ¿sí? Perdón, 5.5, ¿no? O sea, 5 más 0.5, 5.5. 5.5 centímetros por 3, luego por 2 y luego por pi. Y efectivamente me sale exactamente lo mismo, 103.67 centímetros. Donde se comprueba que sí cumple. Y esta, pues, obviamente hacer esta suma sería muy difícil si tenemos, no sé, 100 vueltas, 1000 vueltas, 1.000.000 de vueltas, que generalmente es lo que se manejan en bobinados. Entonces con esta simplemente pondríamos nuestros valores. Repito, no sé si alguien ya conozca esta fórmula. Si no existe, pues ahí se las dejo. Y si existe, por favor avísenme. Gracias.